012. El puñal. Cuento de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones nació en Villa de María de Río Seco, un pueblecito cordobés cerca de Santiago del Estero, un sábado 13 de junio de 1874, en una familia de ascendencia colonial. Estudió en Córdoba y muy joven ya empezó a colaborar en El Pensamiento Libre, un periódico anticlerical. Lugones fue un periodista que vivió de su pluma y de un exiguo sueldo como director de la Biblioteca del Maestro. No medró con las distintas situaciones políticas, ni siquiera cuando las apoyó ideológicamente. Su pensamiento político y su concepción de la sociedad fueron una amplia parábola. Desde su acracia juvenil pasó a un enfervorecido socialismo. Más tarde apoyó una postura liberal muy amplia y terminó adoptando una posición conservadora para ir poco a poco deslizándose hacia un fuerte nacionalismo. En su enfervorecido socialismo mantuvo una condena fogosa del cristianismo que fue reposándose en una creciente identificación con los ideales del Evangelio y que terminó con el acercamiento a la fe católica. En 1897 publica su primer libro de poemas, Las montañas de oro. Publicó también Romances del Río Seco, 1938, Los crepúsculos del jardín, 1905, Lunario sentimental, Las horas doradas, El libro fiel, Romancero, Poemas solariegos, Romances del Río Seco, y en su prosa Lugones aspiraba al modelo de hombre universal integrado a la manera de Leonardo o de Goethe. Ha dejado 26 volúmenes con una diversidad inusual de materias. Fue biógrafo en Historia de Sarmiento de 1911, Elogio de Ameguino, 1915, Roca, 1938, intérprete de la historia del Imperio Jesuítico, 1904, Piedras Liminares, 1910, Helenista en Prometeo, 1910, etc. Tradujo obras del griego, latín, inglés, francés, italiano, árabe, portugués. En 1905 publicó La Guerra Gaucha. En 1924, Cuentos fatales. De este texto se ha tomado el siguiente cuento. Cuentos fatales recoge 5 piezas compuestas y publicadas en un año, que tienen la nota común subrayada en el adjetivo del título, la fatalidad, que como fuerza inevitable parece determinar las acciones y condicionar los resultados. En 1906 viajó a París y a partir de 1913 fue corresponsal de La Nación en Europa, aunque regresa a Argentina poco antes de estallar la Guerra Mundial. El 18 de febrero de 1938 se suicida en una habitación de un hotel del Tigre ingiriendo veneno. Su acto constituyó un enigma, así como resulta su vida personal, celosamente guardada.
es un dato más de un hombre que, poseído por un verbo extraordinario, atacado por la pasión en las causas que asumía, quizá no encontró en su país el eco necesario, ya que, sin embargo, para muchos era la encarnación de las virtudes nacionales. El puñal, a Ernesto Rodríguez. 1. Nunca como aquella mañana había dado mejor fruto mi laboriosa soledad. Acababa efectivamente de hallar por mis propios medios la palabra secreta de los iniciados drusos, el imperativo anagrama de la convocatoria con que pretendían llamarse por influencia mental, a despecho de la distancia y de los obstáculos, verdadera llave de oro de su formidable hermandad, los discípulos del viejo de la montaña. Nadie ignora la existencia misteriosa, si no es mejor dicho obscura, hasta lo legendario, de aquella orden de los asesinos, que durante los siglos XI y XIII aterrorizó el oriente musulmán imponiéndose a los propios cruzados, hasta engendrar entre ellos mismos la hermandad filial de los templarios. Nota: la orden de los templarios, de carácter mixto religioso-militar, aunque sometida a la regla cisterciense, tenía como función principal formar una fuerza defensiva de los estados latinos en Oriente. Adoptaron este nombre al concederles Balduino II un palacio junto al Templo de Jerusalén. La hermandad filial de los templarios, no menos enigmática que para la historia de la cristiandad. Difíciles estudios sobre su carácter sombríamente romántico y sobre su fundador, el viejo de la montaña, acababan de llevarme a ese resultado más quimérico que histórico, pero, por lo mismo, más interesante para un poeta. Precisamente el viejo de la montaña fue condiscípulo del famoso bardo persa Omar Khayyam, fruto pues de una empeñosa labor no exenta de peligros, según me lo advirtiera como al pasar el egipcio Mansur Bey, cuando me refirió la historia que titulé Los ojos de la reina. Creo inútil añadir cuán profundo era mi contento. Peligros, dije, ya que toda exploración del misterio los comporta, aun cuando sólo sean ellos la intranquilidad del alma o la excesiva tensión del raciocinio, fuera del también posible influjo eventual sobre fuerzas desconocidas. Así, el descubridor de la pólvora cayó víctima de su propio invento, y Riemann, matemático alemán, matemático genial, fue víctima del espacio esférico, dio en el abismo de la locura. En aquel estudio habíanse aunado, por otra parte, la tendencia a las investigaciones cuyo obstáculo y desinterés constituye un lujo negativo, o sea, la inutilidad espléndida que una mente productiva se costea con lo que deja de ganar, y esa especie de amor a la aventura que pudiéramos llamar la provocación del destino.
Apresúrome a advertir que este autoanálisis, ya concluido por lo demás, explicará de suyo ciertas dificultades inherentes al relato. No intento desaparecer en este, con la impersonalidad narrativa cuya eficacia reconozco, porque no se trata, a la verdad, de una novela, sino de una historia, fatalista por temperamento y por experiencia. Violé sin recelo la conocida prescripción de no pronunciar al azar las palabras secretas, que un descuido fonético puede volver contra el propio locutor, ensayando muchas veces el posible sonido de lo que había descubierto. Voz de curiosa semejanza con el célebre monosílabo am de los teósofos hindúes. Pero nadie ignora que todas las hermandades ocultas del Oriente tienen puntos comunes en intersección. En esto me hallaba cuando, con gran sorpresa de mi parte, dada la estricta consigna de aislamiento que resguarda mi labor matinal, la mucama me anunció una visita. Pero, por Dios, Maggie, empecé con impaciencia. ¿No tengo dicho que...? Sí, señor, lo he negado ya 2 veces, pero se trata de un caballero que parece muy afligido y que dice venir de parte del emir Arslan, su maestro árabe. ¿Del emir? Eso es distinto. Autoricé, no sin cierta extrañeza ante aquella insólita perturbación de mi disciplina, que el prudente amigo conoce y respeta con estrictez de buen trabajador. Algo serio, indudablemente, pensé todavía, y confiando en que el nudo del reproche de mis carillas húmedas y mis libros abiertos abreviaría la visita importuna. Hágalo pasar aquí mismo, dije. 2. El desconocido, que representaba unos 42 años, simpático de aspecto, elegante con sobriedad, vaciló ligeramente en la puerta. Habíalo, quizá, desconcertado algún reflejo de contrariedad en mi semblante, que me apresuré a componer por cortesía, y atribuyó a esta fugaz preocupación la idea confusa de haberle oído murmurar en árabe, mientras tomaba el asiento que le indiqué. Asabu Jairón, más vale así. Pero, acto continuo, su voz de franqueza varonil, bien que muy suave, alzóse para decirme en castellano, apenas turbado por leve guturación: discúlpeme, señor, que haya invocado con abuso el nombre del emir, nuestro amigo. La verdad es que vengo por mi cuenta, o mejor dicho, por la de usted. Pues, dado su conocimiento de la santa fidelidad, usted sabe perfectamente bien que se acude a un llamado suyo. Y ante el ademán de asombro que no intenté reprimir, puso usted soñarlo anoche.
pero esta mañana lo reiteraba despierto. Creí que algo lo amenazaba. Por esto insistí en ver a usted. Sentí un estupor más cercano a la veneración que al miedo. Efectivamente, la noción de la palabra secreta habíame venido al despertar, como esas lecciones que, de muchacho, abandona uno para dormirse descorazonado y que resulta haber aprendido durante el sueño. El desconocido añadió con naturalidad: no es acierto casual ni fruto de su estudiosa dedicación, por lo demás muy meritoria. Tiene que venir de más lejos, como usted mismo verá. Entretanto, permítame, debe ser usted de raza española, sin mezcla. Por ahí se puede tener siempre algo de árabe. ¿Correspondió su nombre de pila al del santo que señalaba el almanaque el día de su nacimiento? No, fue una ocurrencia de mi madrina. Una ocurrencia es siempre una revelación. Así tuvo usted en su nombre la doble L inicial que corresponde a su signo astronómico. Los gemelos, ¿no es cierto? Y repetida por contenido fonético la influencia del león, que significa el imperio de la violencia en su destino. Confirmada, añadí tendiéndole la palma de mi mano izquierda con voluble abandono de la jovialidad, por una doble señal de muerte violenta. El desconocido echó una viva mirada sobre mi nítida red palmar. Y todavía con el signo del puñal en el valle de Saturno. Diablo, señor Lugones, agregó, riendo a su vez. Su caso podría ser inquietante. ¿Por qué?, interrumpí. Si es realmente la fatalidad, fuera inútil oponerse a lo inevitable. Mi serenidad, turbada un instante, había vuelto, impulsándome a esa especie de contraofensiva sobre mi sorprendente interlocutor. Solo entonces pude reparar en algo no menos extraño. ¿Cómo era que estaba yo respondiendo sin fastidio a ese interrogatorio de impertinente singularidad? La fisonomía de mi visitante bastaba para explicarlo. No aparentaba, he dicho, más de 42 años, aunque era, sin duda, de mucho mayor edad, pero ésta, a su vez, resultaba inapreciable. Tratábase, evidentemente, de uno de esos dominadores del misterio cuya impresión queda indeleble en quien ha visto alguno, siquiera fuese al pasar. Bajo el ondulante cabello de intensa lobreguez, la frente erguíase con serena pujanza, al par que luminosa de sensibilidad, como si se le transparentara en limpidez de alabastro el pensamiento, ya encendido con irresistible esplendor en sus ojos pardos,
estriados de oro. La nariz, de rectitud casi griega, acentuaba con su línea segura la firmeza del rostro esculpido con enérgica enjutez. Quijadas y pómulos en ajustado remache perfilábanse bajo la fluida tranquilidad de la barba. Su largo rostro era todo expresión, definida con la tajante nitidez de la espada por el filo. Su faz, consumida por dentro al ardor de la llama espiritual, animábase con la requemadura entre metálica y coriácea de los pámpanos curtidos por el sol. Una nobleza serenísima aislábalo sin rigidez, dignificando la autoridad de la lenta mano que corría por la barba con su ademán de fluidez paralela. Únicamente su boca gruesa manifestaba en la caída de las comisuras una amarga desolación de vencido. Pero ese rasgo alternaba la fisonomía entera con tanta pasión que acto continuo infundióme una especie de dolorosa cordialidad. Por ahí era humano y próximo aquel hombre distante a fe, como si estuviera constantemente acercándose sin llegar desde el fondo de un espejo. Continúa en pista 013.